Buenas noches, le hablamos del Palacio. Estamos el día de hoy en la materia de Ingeniería y Sociedad en SAIA de la Universidad Fermín Toro. Vamos a tocar el tema de la característica de la sociedad venezolana, los procesos económicos que vienen afectando el país en los últimos 20 años y en donde mucha fluctuación errática en nuestra economía y paralelamente a esto la inestabilidad política, la corrupción a todos los niveles y la poca eficiencia de la administración pública de los recursos económicos del Estado han traído como consecuencia un marcado deterioro de las condiciones de vida en general del ciudadano venezolano. En este tema vamos a tocar 3 puntos importantes. Primero empezamos con la educación en Venezuela. En general podríamos decir que la educación venezolana es de la siguiente manera. Primero, los programas educativos de primaria y secundaria que requieren una mayor revisión para lograr una verdadera formación integral del individuo, adaptada a la realidad del país y en este mundo que es muy globalizado. Así pues, hay una manifestación de educación, lo cual es algo positivo, pero se ha descuidado su calidad. Asimismo, con respecto a la población nacional, es reducido todavía el número de muchachas, muchachos y adolescentes que ingresan a esta etapa de la educación y que puedan lograr culminar estas etapas, ¿sí? Motivado a que casi siempre por alguna precariedad de situación económica o por el desordenado mundo familiar donde viven, que si es que podemos llamar que exista un núcleo familiar. Por ello contamos con la triste realidad de los niños, adolescentes y hasta adultos que pasaron por esas carencias afectivas, económicas y morales, que hoy en día son convictos, drogadictos, alcohólicos, relegados de la sociedad, marginales, que deambulan por todas las calles de la República y que son un peligro permanente para la sociedad venezolana. Sin embargo, esto no es un problema solamente de Venezuela, también en América Latina ocurre. También tenemos las universidades venezolanas, que son las autónomas y estatales, así como las universidades experimentales y politécnicas. Y hablando también de los institutos y colegios universitarios y las universidades del Estado, que enfrentan 2 tipos de situaciones. La primera, la gobernabilidad institucional, la falta de presupuesto, los subsidios para las becas, la planta física, el desempeño del profesorado, que ha decaído mucho, la calidad y pertenencia del egresado, que también ha decaído mucho, por parte también por el mismo profesorado, la misma calidad del profesor, hace que también el egresado también no mejore. Sin embargo, hay algunas universidades que han tratado de mantenerse en el top. La efectividad de las universidades y las extensiones universitarias y la eficiencia administrativa. Y por otro lado, un conjunto de factores externos como la globalización económica, la sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías de la información y conocimiento que impiden el desarrollo de la misma. Sin embargo, algunas universidades, como les comenté, y colegios e institutos universitarios privados, en adicional en los últimos años, han tratado de darle un valor agregado a la educación universitaria y efectivamente han contribuido a mejorar los índices de preparación de los egresados universitarios. Sin embargo, al igual que los egresados de las instituciones de educación pública, estos, al ver que fueron a trabajar en el exterior debido a gran parte que el mercado profesional y especializado que se ha dedicado paulatinamente al día de hoy, lo cual produjo y seguirá produciendo, a menos que cambien las políticas, una fuga permanente de cerebro y de gente capacitada. Igualmente ha ocurrido con los docentes que se han ido del país o han cambiado de actividad debido al rezago de los sueldos y salarios, por lo cual un campo todavía existe una mala remuneración. Esa es la parte de la educación que actualmente vivimos ahorita en Venezuela. Ahora venimos con la parte que quería tocar, es el escenario económico actual, donde tenemos una inflación galopante, un desempleo que va por el 17% en ascenso, una evaluación del bolívar frente al dólar que seguirá con el resto de las monedas internacionales, pérdidas de ingresos petroleros, sigue cayendo la producción de la misma, caída progresiva de las reservas internacionales,
mayor endeudamiento público interno, ya que las primas de riesgo del país es alta y nadie quiere prestar dinero al país, solamente China y Rusia, mayor caída de la producción nacional, pérdida cuantitativa del decreto de exportación en Venezuela no tradicionales, reducción de los créditos, control del precio que sigue, que me parece algo absurdo, pero sigue todavía afectado al país, las expropiaciones, que todavía ninguna expropiación que hicieron fue productiva, al contrario, pues, traerle más trabas a la situación del país, a la economía, compras desaforadas de armamento, infraestructura nacional deteriorada, obras paralizadas y algunas que ni existen, caso de Odebrecht, por dar un ejemplo, la salida de no controlada de las divisas, presupuesto nacional sin su estimado, no tiene el valor real, el Banco Central y el CENCOE con asignación de divisas por debajo de la solicitada, aumento del IVA, que lo que hace el incremento del IVA es baja, sube, baja, un IVA inestable que ha incrementado, que sigue subiendo la inflación, la corrupción en todos los niveles de los fondos públicos, y bueno, el deterioro y empobrecimiento de los venezolanos, como entre otras cosas. Para mí lo que ha afectado a Venezuela en los últimos 20 años, mi análisis en la parte económica. Hay muchas cosas más, pero bueno, es lo que yo pienso, mi humilde opinión. En la parte del tercer tema y el último punto que vamos a tocar es el social, lo que ha venido realizando el gobierno y el propio presidente con el desgaste del aparato del Estado en lo que va de los últimos años, tanto con el gobierno de Chávez como el gobierno actual de Maduro, sin resultados favorables, a diferencia del resto de muchas naciones de América Latina, donde se ha incrementado el nivel de vida y el índice de desarrollo, incluyendo Ecuador, Bolivia, Nicaragua tuvo un tiempo, Brasil, Argentina, Chile, naciones que han estado recibiendo ayuda financiera por el presente gobierno. Lamentablemente este gobierno ha retrocedido lentamente después de un gobierno tan desastroso en términos de análisis objetivos en cualquier gestión, seguridad, vivienda, escándalos de corrupción, entre otros. Estas famosas conexiones emocionales que el presidente tiene con la población, y por la otra parte, durante varios años hubo mucho dinero circulando en manos de la gente para comprar votos, y todavía actualmente sigue. Sin embargo, hoy por hoy se observa que el descenso del presidente en el favor popular ha caído, pero ese descenso está acelerándose porque las variables a su favor están haciendo la crisis. Ya no hay posibilidades de reparto de beneficios porque está llegando a su fin la época más rentista de nuestra historia, por un lado, y por otro lado el clientelismo político aumentó mucho en la cantidad de gente que chupa del bote, digámoslo así, o de que chupan de este gobierno. Existe una enorme burocracia estatal y en parte de la población, más de 2.200.000 personas trabajan para la administración pública, demasiadas personas trabajando por el Estado, la inmensa corrupción a nivel nacional, regional y municipal en todo el país. También tenemos una oposición que ha venido agarrando fuerza y nos irán presentando propuestas en los próximos años para lograr la salida democrática y poder apelar a diferentes existencias en una sociedad que está muy dividida. Dada la existencia de grandes desigualdades sociales y de la elevada polarización política que existe en este periodo de la historia de la sociedad venezolana, el reto más importante es la reconstrucción de una nueva sociedad civil. Para ello es preciso tomar en cuenta el comportamiento de las organizaciones sociales actuales, que son más una consecuencia que una causa de la sociedad civil y el Estado. En consecuencia, dentro de la polarización sería transitoria, porque hoy en día no puede haber articulación por la resignificación de la democracia si no existe un interés común y un proyecto de sociedad incluyente, cosa que hasta el día de hoy no sigue todavía polarizado. La naturaleza de la crisis también requiere de reconceptualizar lo político y regresar al objetivo e identificar a los propios actores de manera de definir un rol
que les corresponda jugar. Finalmente, la reconstrucción de la ciudadanía entiende como una práctica conflictiva y de que poder que refleje la lucha o la definición colectiva de los problemas y sus soluciones, y que reconozca la diversidad existente y de cuanto a ella en el área política. Por lo tanto, la lucha por la democracia, de la democratización por la democracia, exige la utilización de medios democráticos y una orientación hacia fines colectivos, lo que supone una mayor inclusión en los asuntos de interés colectivo y una práctica de organización y representación social. En conclusión, debemos considerar que existe un camino mejor y que no debemos quedarnos de brazos cruzados, esperando que la inercia económica y social desarrolle el país. El desarrollo se planifica y se hace pensando en metas de corto, mediano, largo plazo, que compartan con la mayoría de la población. Cualquier plan tiende a fracasar, por muy bueno que sea, si no existe una unidad de criterio alrededor de esto. La población debe estar informada y sentirse comprometida con un proyecto común por el país, aspecto en el cual ha fallado nuestros líderes sociales y privados y dirigentes políticos. Los esfuerzos de inversión y de industrialización no lo logran los efectos planeados cuando predominan en ciertos sectores de la economía estructural que entorpecen el avance tecnológico, el incremento de la productividad, el empleo eficiente de los recursos, y cuando el sistema educativo no está orientado hacia la formación de la mano de obra de alta calidad. Sucede lo que está pasando ahorita en este país. No podemos aspirar a ingresar al excluido del club de los países desarrollados con un sistema judicial carcelario como el que tenemos en la actualidad, donde las leyes y los lentos procesos favorecen al corrupto y la falta de seguridad jurídica. Por otra parte, si queremos integrar una sociedad más justa, debemos proveer a la población con un sistema de salud social adecuado que garantice condiciones mínimas de vida. El desafío que nos presenta es el de superar la crisis y de reencontrar el camino del desarrollo en un contexto democrático, pluralista y participativo. La variable política del desarrollo es de gran importancia como indicador del grado de evolución de una sociedad como la nuestra. Finalmente, no se objeta que el sistema capitalista nos incentive a competir por lograr niveles de superioridad, de bienestar, pero no es ético que lo hagamos en desigualdades condiciones. Todos debemos tener acceso a un nivel básico de recursos que nos permita competir de acuerdo a nuestras capacidades. Cuando construyamos un país que no discrimine por niveles de ingreso o condición social, sino que incentive el desarrollo humano y el talento, tendremos una sociedad más justa y más próspera. Esta ha sido toda mi exposición, espero que ha sido de su agrado. Pasen buenas noches y gracias nuevamente.